Gracias, Sam, y gracias a todos por unirse al seminario esta tarde. Como mencionó Sam, hoy voy a hablar del análisis de contaminantes orgánicos que están regulados, así como otros contaminantes persistentes o POPs, por las siglas en inglés de Persistent Organic Pollutants. Y durante la presentación voy a centrarme también en aspectos que ayudan a mejorar la eficiencia del laboratorio. Un segundo que mi pantalla se ha congelado. Ahora, entonces, como he mencionado, voy a centrarme en hablar de análisis de compuestos volátiles, semivolátiles, PCBs y pesticidas. Me voy a centrar en los métodos que son requeridos por la Agencia de Protección Americana, o EPA, pero la información que voy a presentar se puede aplicar también para otros métodos. Los resultados que hemos obtenido se consiguieron siguiendo las especificaciones de estos métodos, pero el objetivo final o la información se puede transferir para otros métodos también. Antes de empezar, un pequeño deber. Me gustaría que en el chat del seminario contestaran a esta pregunta. ¿Están familiarizados con los métodos de la EPA para analizar compuestos volátiles, semivolátiles, PCBs, pesticidas, otros compuestos? Simplemente contestad poner el nombre de los compuestos con los que estén familiarizados, o si no conocen estos métodos, simplemente poner que ninguno. Voy a seguir presentando y Cristina o Sam van a mirar las respuestas y en unos minutos volveremos a las respuestas. Mientras contestan a la pregunta, hace más de un año escribí la información que está en la pantalla para una conferencia aquí en Estados Unidos, y lo que estaba intentando enfatizar es las dificultades que tienen laboratorios medioambientales ahora mismo. Los laboratorios medioambientales necesitan responder rápidamente a análisis que son nuevos, se necesitan turnaround time mucho más rápidos, la gente espera que los compuestos se detecten a concentraciones mucho más bajas, ya sean contaminantes regulados, contaminantes emergentes como los PFAS o microplásticos. Y aparte de eso también los laboratorios tienen que responder a eventos de emergencia. Ya puede ser un derrame, un vertido de contaminantes en un río, un vertido de petróleo. Pueden ser desastres naturales como un huracán, inundaciones. Porque realmente los laboratorios medioambientales tienen que seguir funcionando, aunque, como he dicho, haya un desastre natural. Todo esto no es fácil. Y aparte, ahora, en el año en el que estamos, en el 2020, además de todas las dificultades que los laboratorios medioambientales sufren, tenemos que añadir el problema de vivir durante una pandemia. Una pandemia en la que tener acceso a agua limpia, y una pandemia en la que la salud pública es esencial. Por estas razones, lo que quiero decir es
que en Shimadzu entendemos lo que necesitan para mantener operaciones durante tiempos difíciles. Y también lo que quiero decir es gracias. Gracias por unirse al seminario hoy y gracias por la labor que los laboratorios medioambientales hacen día a día, asegurándose que la salud pública está protegida. Normalmente presento sobre temas emergentes, PFAS, microplásticos, pero hoy vamos a volver a los temas básicos, a los análisis que son de rutina, que son los que hacen los análisis que componen la mayor parte del negocio de los laboratorios medioambientales y también los análisis de compuestos que sabemos que no son beneficiosos para la salud y que hay que monitorear por ley. Cristina, Sam, ¿algún comentario de las respuestas en el chat? Sí, solamente de doña Carmen de Colombia, en donde escribió ninguno. No tenemos más ningún otro comentario. Gracias, doña Carmen. Entonces, asumo que la gente que está escuchando no son familiares, no están familiarizados con los métodos de la EPA. Pero no se preocupen, lo explicaré durante el seminario. Como he dicho, hoy volvemos a los temas básicos, más que básicos porque sean simples, a los temas de rutina, los análisis que se necesitan para asegurarnos que la regulación se cumple, para asegurarnos que las distintas industrias, las plantas potabilizadoras de agua, las plantas que tratan el agua para generar agua de consumo o las aguas residuales están operando de manera correcta y se cumple la regulación pertinente en cada país. Voy a empezar por el análisis de compuestos volátiles. Según la EPA, hay varios métodos que están aprobados para el análisis de compuestos volátiles. Como la mayoría sabe, compuestos volátiles son de manera muy simple los que se pueden convertir en gas de manera muy fácil. La EPA requiere para estos métodos usar el purga y trampa con un cromatógrafo de gases masas, con un single quadrupole. La EPA tiene establecidos métodos muy específicos para aguas de consumo, drinking water, para aguas residuales, wastewater, y para otros tipos de residuos sólidos, aguas residuales industriales, y esos son el método 524 o 624 o 8260, dependiendo de la matriz que sea. Estos métodos tienen distintas versiones y dependiendo de la versión lo que cambia es algunos parámetros. Por ejemplo, una de las diferencias entre el método 524.2 y 524.3 es que en el 524.3 puedes utilizar una purga y trampa que esté a temperatura más baja. Hace casi 2 años ya la EPA actualizó el método 8260 y ahora la última versión del método 8260 permite el uso de triple cuadrupolo. Otro aspecto que quiero mencionar es que en Estados Unidos, y cada país va a ser diferente, los compuestos que están regulados y que los laboratorios tienen que analizar son distintos que los compuestos que están incluidos en los métodos. Los métodos para volátiles tienen muchos más compuestos, tienen más de 70 compuestos cada uno,
mientras que los compuestos que están regulados es un número limitado dentro de los que están en el método. Basados en la pregunta anterior, voy a saltarme esta, puesto que nadie está familiarizado con los métodos de la EPA. Cuando hicimos el trabajo del análisis de compuestos volátiles, siguiendo los métodos de la EPA, lo que hicimos fue validar el método, como cualquier laboratorio medioambiental tiene que hacer para demostrar que son capaces de analizar estos compuestos. Hay cinco pasos o 4 pasos críticos antes de poder analizar compuestos volátiles según la EPA, y estos son el tuning, demostrar la calibración inicial del equipo, asegurarte que la calibración continúa cumpliendo los criterios de calidad durante el análisis, establecer los métodos de detección y luego, por supuesto, analizar las muestras. El trabajo que voy a presentar lo hicimos en Shimadzu, en Maryland, utilizando el QP 2020NX y el QP 2010SE. Quiero agradecer al grupo de GCMS por todo el trabajo que hicieron en este proyecto. Y esto se empezó más o menos al mismo tiempo que yo empecé a trabajar en Shimadzu. Después este esfuerzo ha resultado en la creación de unos method packages para versiones específicas de los métodos 524, 624 y 8260. ¿Qué se incluye en estos métodos, en estos paquetes? Lo primero, el instrumento, el purga y trampa y el gases masas que se necesita para hacer el análisis. Para 524, 624 es análisis de muestras, es análisis de aguas. En algunos casos, el 8260 requiere el análisis de muestras sólidas. Entonces, el Purge and Trap, dependiendo del objetivo del análisis, se puede cambiar. En el paquete también incluimos el método con todos los parámetros que hemos optimizado, que hemos validado, y como van a ver en las siguientes diapositivas, que realmente hemos challenge. También en el paquete incluye los supplies mínimos para que una vez que el equipo esté instalado, el laboratorio pueda empezar a funcionar. Y esto se puede comprar separado, los templates, para asegurarse, para generar informes de acuerdo a los requerimientos de la EPA. Tengo que hacer una aclaración aquí, y es que Shimadzu Scientific Instruments no asume ninguna responsabilidad legal en relación al performance del método o a los informes que se presenten basados en los resultados. Dicho eso, siempre que el equipo se opere de la manera indicada por el personal de Shimadzu o de los distribuidores autorizados, y los análisis se hagan de manera correcta, es fácil obtener los mismos resultados que obtuvimos aquí en el laboratorio en Maryland. Basado en este trabajo, hemos publicado tres application news que, si están interesados, se las podemos mandar después del seminario. La primera está centrada en el nuevo algoritmo que se desarrolló para mejorar el tuning que es necesario para el análisis de compuestos volátiles. Y las dos siguientes aplicaciones se centraron en los métodos para aguas de consumo, aguas residuales y otros residuos.
El tuning, el algoritmo que he mencionado, se puede actualizar no solo, o se puede usar no solo en compuestos, en instrumentos nuevos de Shimadzu, sino que también se puede actualizar en otros modelos de GCMS. Los detalles están incluidos en la diapositiva. Volviendo al tuning. Los métodos de la EPA requieren un tuning especial, o los métodos de la EPA de gases masas, que requieren el uso de gases masas, incluyen un tuning especial a mayores del autotune, que es común para la operación de gases masas. Para el análisis de volátiles, el tuning que se necesita es usando BFB. Entonces, lo que hicimos en este trabajo es analizar más de 800 muestras, y eso incluye patrones y muestras de agua que colectamos en distintos lugares. Y esos análisis se hicieron de acuerdo con los requerimientos de la EPA. En la gráfica que está en la pantalla, muestro uno de los criterios del BFB Tuner, que dice que el porcentaje de la masa 95 que el porcentaje de la masa 75 con respecto a la 95 tiene que estar entre un 30 y un 60% durante 12 horas. El tuning, la EPA requiere que cada 12 horas se chequee el BFB tuning. Entonces, si tus resultados están fuera del criterio, no puedes reportar las muestras que se han analizado durante ese periodo de 12 horas. Entonces, al principio del día, al final del día, tienes que mirar que el tuning, que los criterios se cumplen. En la diapositiva estoy mostrando una de las masas, pero hay varias masas que se tienen que monitorear cada vez que se hace el BFB tuning. Y estos son los resultados que conseguimos cuando analizamos más de 800 muestras con el método 524 para los internal standards y los surrogates que están requeridos en el método. Y lo mismo para los métodos 624 y 882-60. Como he dicho antes, estos son más de 800 muestras analizadas sin tener que parar el equipo para hacer mantenimiento, sin tener que limpiar el equipo. Los cambios que se ven en las gráficas están relacionados con la preparación de disoluciones nuevas, de patrones nuevos, pero no tuvimos que hacer ningún tipo de mantenimiento en los equipos. Y aunque las gráficas parece que las señales cambian mucho, el porcentaje de desviación estándar relativa estuvo por debajo del 10% durante todo el proyecto. Otra cosa que quiero añadir, terminamos el proyecto no porque necesitásemos hacer mantenimiento en los equipos, sino porque teníamos que empezar un proyecto nuevo. Así que probablemente el GCMS podría haber seguido operando sin tener que hacer nada para mantenerlo. Una vez que demostramos que cumplíamos los criterios del tuning y que demostramos que lo podíamos cumplir durante más de 800 muestras, eso fueron 25 días usando el equipo sin parar. Calibramos el equipo y confirmamos las calibraciones e hicimos el estudio de los métodos de detección.
Estos estudios los hicimos de acuerdo con los criterios que especifica la EPA y en todos los casos demostramos que cumplimos esos requisitos. Como mencioné antes, hay más de 70 compuestos en cada uno de estos métodos y es imposible mostrar los resultados en la pantalla. Entonces, toda la información, todos los resultados de variabilidad, de recoveries, de todos los compuestos están incluidos en las application notes. Por último, los métodos de detección. Para los que no estén familiarizados con los requerimientos de la EPA, el método de detección se hace con un cálculo estadístico basado en los resultados de al menos 7 réplicas. Hicimos este trabajo a 2 concentraciones distintas, 0.25 microgramos por litro y 0.5 microgramos por litro para el método de aguas de consumo y a 0.5 y 1 microgramos por litro para los otros métodos. Los rangos de los métodos de detección que obtuvimos están en la pantalla, pero quiero que presten atención a la gráfica que está en el centro. Es muy difícil representar los resultados de 78 compuestos. Entonces, lo importante de esta gráfica es ver que los métodos de detección para la mayoría de los compuestos estaba por debajo de 0.2 microgramos por litro. Los puntos rojos son el valor del método de detección y están todos agrupados en el centro de la gráfica. Después de demostrar que podíamos hacer los métodos de volátiles según los requerimientos de la EPA, decidimos analizar muestras reales, como hace un laboratorio medioambiental. Colectamos muestras en distintos lugares, en la oficina, en casas particulares de los empleados de Shimadzu, cerca de los headquarters, y lo que encontramos fue que la mayoría de los compuestos que están incluidos en el método 524.2 no se detectan, y eso es lo que esperábamos, porque eso es agua de consumo. El agua de consumo tiene que estar limpia de contaminantes. Los únicos compuestos que determinamos fueron los trialometanos. Y eso era de esperar, porque cuando se añade cloro al agua para desinfectarla, se generan estos compuestos. Cloroformo fue el compuesto que tenía concentraciones más altas y podemos ver en la gráfica que está arriba a la derecha, podemos ver diferencias entre las concentraciones dependiendo de si la muestra era de un sitio que recibe agua del municipio o si la muestra era de casas que tienen un pozo, un well particular. En los municipios el agua se desinfecta, en las casas particulares el agua no se desinfecta normalmente. Por último, una historia divertida, los resultados que están en la esquina derecha abajo son de mi casa. El filtro 1 era el filtro que estaba instalado en el refrigerador cuando yo me mudé. Y el filtro 2 es un filtro nuevo que yo había comprado. Mi casero no quería cambiarme el filtro del frigo porque decía que estaba bien, que funcionaba. Pero lo que vimos en el laboratorio es que mi filtro de carbón nuevo eliminaba el 100% de los trialometanos, mientras que el filtro del frigorífico, del refrigerador, eliminaba menos compuestos.
lo que es de esperar cuando es un filtro viejo. Otro de los compuestos de mayor interés en laboratorios medioambientales son los compuestos semivolátiles. Estos son pesticidas, otros compuestos orgánicos que realmente no se pueden analizar por purga y trampa o por Headspace, pero que se pueden analizar por gases masas de manera sencilla. Uno de los problemas que laboratorios medioambientales tienen es que tradicionalmente las columnas que se utilizan para el análisis de volátiles aguantan, o el límite de temperatura máximo es menor que el límite de temperatura para el análisis de semivolátiles. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es o bien comprar dos equipos distintos o pasar tiempo, perder tiempo, rompiendo el vacío, cambiando la columna para cambiar de volátiles a semivolátiles. Una manera de aumentar la eficiencia del laboratorio es usar el Twinline MS-Kit. De esta manera, tu sistema puede estar configurado para hacer volátiles y semivolátiles sin la necesidad de tener que cambiar la columna, de tener que romper el vacío, asegurarte de que no hay fugas y todos los dolores de cabeza que se asocian cada vez que tienes que abrir el masas. Para hacer este trabajo, la configuración incluye 2 inyectores, 2 columnas, el Twinline MS-Kit y un espectrómetro de masas. Y con este sistema se pueden hacer los análisis para los métodos 8260 y 8270. Como mencioné antes, la EPA ha aprobado recientemente el uso de triple quadrupole para el 8260D. También se ha aprobado el uso de triple cuadrupolo para el 8270E. El trabajo para demostrar el performance se realizó con un modelo más antiguo, no el último modelo de gases masas de Shimadzu. Y en este caso, el flujo de gas se mantiene en las 2 columnas durante todo el tiempo para evitar que la columna que no se está usando, para evitar que se estropee. Como mencioné, las columnas tradicionales para el análisis de volátiles no aguantan las temperaturas tan altas requeridas para el de semivolátiles, pero en este caso el trabajo que hicimos fue con una columna que sí que se puede, en la que la temperatura sí que se puede subir hasta los 320 grados. Una de las ventajas de los equipos de Shimadzu es la capacidad de las bombas de vacío. Como he dicho, el gas tiene que estar constantemente fluyendo por las 2 columnas. Las bombas de vacío de los cromatógrafos de Shimadzu pueden trabajar con hasta 4 mililitros por minuto. Cuando hicimos este trabajo, el flujo total fue 1.3 mililitros por minuto o 1.2, dependiendo de la aplicación. ¿Qué resultados obtuvimos en este trabajo? Para el método 8260C, los resultados son similares a los nuevos resultados que he presentado antes. Como he dicho, este trabajo con el Twinline se hizo con un modelo más antiguo, pero los resultados son similares en términos de métodos de detección y el rango de la línea de calibrado. Para el método 8270, para semivolátiles, la calibración se hizo de 0.4 hasta 160 microgramos por mililitro,
todos los compuestos, los criterios de calidad de la EPA se cumplieron durante este trabajo. Y algo que quiero mencionar es, similar al BFB tuning del análisis de volátiles, la EPA requiere otro tuning diferente para los semivolátiles. En este caso es el DFTPP. Además de eso, el método 8270 requiere que se estudie la performance de la columna y la degradación. Todos esos checks se hicieron durante este estudio y en la diapositiva muestro un ejemplo de los resultados. En este caso, el método 8270 o todos los métodos para volátiles como el 525 y 625, estos métodos requieren la extracción de la muestra. No, para calcular los métodos de detección no hicimos la extracción, basamos todos los cálculos en muestras ya, en soluciones ya preconcentradas. Entonces, por eso tenemos Instrument Detection Limits en lugar de Method Detection Limits. Pero lo calculamos de la misma manera que el método que el MDLs, utilizando el cálculo estadístico de la EPA basado en los resultados de siete réplicas. El último tema del que quería hablar es del análisis de PCBs y pesticidas. Tradicionalmente, el análisis de los pesticidas organoclorados y los PCBs se hace con GC-ECD. En la diapositiva estoy mostrando los resultados de Restec del método 8081 de la EPA con una de sus columnas. Este trabajo se hizo con uno de los modelos anteriores de cromatógrafo de gases de Siemens. En los últimos meses, otro de los proyectos en los que he estado involucrada es en la creación de un... En este caso no es un method package, pero hemos creado una serie de aplicaciones para demostrar el performance del cromatógrafo de gases nuevo para el análisis de ácidos alfacéticos. Estos son como los trialometanos, son productos byproducts de la desinfección del agua con cloro. Parte de este trabajo se hizo con la misma columna que el trabajo que hizo Restec del método 8081 para pesticidas organoclorados. Entonces, en la diapositiva estoy mostrando el trabajo más reciente que se ha hecho en ese campo por Shimadzu. Y como pueden ver, en menos de prácticamente 5 minutos podemos analizar los pesticidas organoclorados. El nuevo cromatógrafo de gases de Shimadzu, el 2030, es el mismo que se utiliza con los modelos recientes más recientes de GCMS, de gases masas. Y como mencioné al principio, un factor importante en los laboratorios medioambientales es poder trabajar de manera eficiente para seguir produciendo resultados y poder meet the demand de los clientes. Hay cuatro características del equipo nuevo que pienso que son muy importantes para ayudar en mantener la eficiencia del laboratorio. Uno es los sensores de hidrógeno. Ahora mismo que el precio del helio está subiendo de manera desorbitada y también sabemos que el helio es un gas con limitada cantidad. Es importante que encontremos gases alternativos para
para hacer los análisis. El hidrógeno tiene problemas de seguridad al ser explosivo, entonces al tener el sensor en el cromatógrafo, eso ayuda a incrementar la seguridad en el laboratorio y prevenir accidentes. Los filtros que tienen que son transparentes. Los filtros para los gases, durante muchos años hemos podido comprar filtros con un housing transparente. Lo que es mucho más interesante es que para el split line también tenemos los filtros en un housing transparente. Entonces, eso ayuda a establecer cuándo tienes que hacer mantenimiento o cuándo tienes que reemplazarlos sin estar perdiendo tiempo haciendo troubleshooting del método. El ClickNet Technology ayuda a hacer el mantenimiento mucho más rápido, y una de las características que a mí me gustan más es la luz del horno. Todos los que hemos trabajado con cromatógrafo de gases sabemos que hay veces que es muy difícil ver lo que está pasando dentro del horno cuando estás intentando cambiar la columna y ajustar la columna dentro del liner. Entonces, teniendo la luz dentro, a mí me parece que es una función muy importante. Para terminar, me voy a centrar más en el análisis de PCBs. Como he mencionado antes, la EPA requiere el uso de GC-ECD y todos sabemos que es bastante no complicado, pero tener el ECD en el laboratorio porque tiene el material radiactivo y necesita que tengamos mayor cuidado, que tengamos que seguir todos los permisos, hacer todo el papeleo para asegurarnos que cumplimos las normas de seguridad. Otro problema del ECD es que no es específico. Entonces, cuando se quieren analizar PCBs y pesticidas organoclorados, siguiendo el método, por ejemplo, el 608 para aguas residuales, necesitas 2 inyecciones. Y necesitas analizar la muestra en una columna y luego confirmar los resultados en la segunda columna. Si utilizamos GC-MS, podemos hacer todo el análisis en una inyección simplemente. Y eso nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y nos minimiza que haya errores. Estos son unos ejemplos. En la izquierda estoy mostrando el ejemplo de una curva de calibración y los distintos resultados y un cromatograma de distintos compuestos que se analizaron. Los PCBs, Algene. Lo importante de este trabajo es, uno, no lo he mencionado en la diapositiva anterior, este método se ha propuesto para ASTM y está bajo revisión. Y el segundo aspecto que es importante es el algoritmo que se desarrolló para hacer los cálculos, para identificar los distintos isómeros de los distintos congeners de los PCBs. Y esto se puede hacer debido a la rapidez de los espectrómetros de masas de Shimadzu. Para adquirir los datos, lo que se hace es, en la misma ventana, incluir todas las transiciones, todos los MRMs de los isómeros para analizar. Basados en las respuestas de los patrones de calibrado, se construye el calibrado individual para cada isómero y se calcula el ratio de los distintos aerochlors en la disolución. En paralelo, se analiza la muestra, se integran todos los picos juntos y después podemos calcular la concentración. Una vez que tenemos la concentración de cada isómero, se calcula la concentración total y se comparan los ratios con los de los patrones.
entonces creamos un Similarity Index. Basados en estos cálculos, podemos reportar la concentración individual de los distintos isómeros y también la concentración total de ARO-clor en la muestra. Estos son los resultados que se obtuvieron en aguas residuales y en agua de río. Los recoveries están dentro del rango normal para este tipo de aplicaciones en muestras medioambientales, y lo que es más importante cuando comparamos el GC-ECD con el GCMS. El GC-ECD es menos específico, entonces si tienes pesticidas organoclorados y PCBs en la misma muestra, la señal va a interferir cuando calculas la concentración de los unos o los otros. En el caso de usar gases masas, ese problema se elimina y los recoveries o las concentraciones no se ven afectadas por la presencia de los otros compuestos. Antes de contestar las preguntas que puedan tener, hay 7 mensajes, 7 cosas que quiero que recuerden después de esta presentación. Con el trabajo que hemos hecho para el análisis de volátiles, semivolátiles, los ácidos aloacéticos, hemos demostrado la performance de los instrumentos de Shimadzu para analizar estos compuestos de acuerdo a los métodos de la EPA, pero lo que es más importante, hemos demostrado la estabilidad, la robustez de los equipos para analizar estos compuestos, ya sea por los métodos de la EPA o otros métodos distintos, que aunque los criterios de calidad sean distintos, al final del día el análisis de volátiles o de semivolátiles presenta las mismas complicaciones independientemente del método que utilices. Hemos demostrado también la estabilidad del tuning. Lo que esto significa que para laboratorios que tienen que seguir los métodos de la EPA, pueden seguir operando sin tener que parar los análisis, sin tener que perder tiempo en limpiar los equipos, en hacer mantenimiento, y pueden seguir operando. Una de las razones por la que menor mantenimiento es necesario es por el diseño de las fuentes y la presencia de los pre-rods en el espectrómetro de masas. Los pre-rods se pueden desmontar y limpiar sin la necesidad de tener que limpiar el detector completo. Como recordatorio, los GCMSMS, los triple quadruple, también se pueden operar en modo single quad, excepto para los casos de los métodos de la EPA que especifican single quad. Los equipos de Shimadzu, cuando se instalan, incluyen el instrumento, las bombas, el ordenador y el software. Son fáciles los equipos de Shimadzu, el software de Shimadzu es fácil de utilizar y es fácil cambiar de una aplicación de otro vendedor a Shimadzu. Y por último, en la presentación de hoy me he centrado en el análisis que requiere el purga trampa para los semivolátiles o para los PCBs o los organoclorados. Es liquid injection, pero lo importante es que los equipos de Shimadzu son versátiles y se pueden configurar con otros inyectores también o con otros modos de introducción de la muestra, como es desorción térmica, pirolizador, headspace, solid phase microextraction, and a few others.
En nuestra página onelabonearth.com pueden encontrar más información para el análisis de contaminantes medioambientales. También no duden en contactar a los distribuidores de su país. Y ahora sí, muchas gracias por unirse al seminario y ahora puedo contestar cualquier pregunta que puedan tener. Gracias.